llama redondear punto más, que es redondear hacia arriba siempre. ¿Cuántos decimales? Pues no queremos que nos redondee a decimales, queremos que nos dé el dato entero. Y eso es lo que podemos utilizar. ¿Sí? Ahora, ya sabemos que este es el periodo 2, ya sabemos que este es automóviles y lo que necesitamos es que nos traiga este dato de aquí, este 3193. Aquí hemos utilizado la fórmula de el buscar, sí, es un condicional, donde, pues bueno, ha estado, si no es uno es otro. ¿Por qué? Porque estaba fácil y porque solamente tenemos 2 ramos. Pero hay otra fórmula que se puede utilizar que es el buscar. A la hora que ponemos escribir, te pone buscar, buscar H y buscar B. Buscar H es buscar horizontalmente y buscar B es buscar verticalmente. ¿Cuándo los vamos a utilizar? Dependiendo cómo tengas la información. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer el buscar? Te va a buscar en una matriz. El primer dato, y de eso va a depender que utilices el buscar H o el buscar B, el primer dato es el dato que va a buscar. En este caso, tenemos que buscar el ramo. Nosotros los tenemos por renglón, entonces es buscar vertical. Si lo tuviéramos horizontalmente por columna, entonces sería buscar H. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, depende de cómo estés acomodando las cosas, es como lo puedes hacer. ¿Sí? Entonces, buscar vertical, ¿qué valor va a buscar? Le pones que es el ramo, en este caso que eso es lo que necesitamos buscar. Luego, ¿dónde lo va a buscar? Y ya lo pones aquí y seleccionas toda la matriz de información. ¿Sí? De dónde va a buscar. Luego es qué indicador de columna, qué columna es la que quieres que te traiga de información. La primera pues es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí necesitamos que nos traiga el 7. Y luego te dice que la coincidencia tiene que ser o aproximada o exacta. ¿A qué se refiere? Que tiene que estar lo que explicábamos de la fórmula del condicional, que si tenía un acento o algo así, no lo iba a encontrar. Pues lo mismo pasa con este, el exacto, ¿no? Que en este sería falso, pasaría lo mismo. Si un automóvil tiene coma, entonces no lo va a encontrar y te va a marcar error. Si le pones verdadero, que sería coincidencia aproximada, pues va a buscar un dato que se asemeje. ¿Sí? Si está escrito como auto, o está escrito como automóvil, o está escrito como automóvil con acento, o está escrito como automó, pues todo eso se van a aparecer y te va a reflejar uno de esos datos. Entonces todo va a depender de qué es lo que nosotros queramos. ¿Sí? Ahora, no siempre va a ser 7, va a depender de este dato. ¿Sí? Este es 2 y por eso dijimos que tenía que ser este. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle las columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? Entonces, se le pueden poner variables. Podríamos ponerle 5 más ese dato. Y con ese nos va a dar, más este de aquí, nos va a dar el 7. Si este da 1, nos va a traer el 100. Si nos da 5, nos va a traer el más bajo, que sería este. ¿Sí? Y si nos da 6, te va a marcar error. ¿Por qué? Porque la matriz que seleccionamos solo tiene hasta 10 columnas. 5 más 6 ya va a ser 11. Entonces, pues ahí ya no se podría. ¿Sí?
Entonces con eso lo podemos hacer. Le podemos poner ahí sí un condicional. Si este es mayor a 5, pues entonces que me ponga el 0. Y si no, pues que lo busque. ¿Vale? Y con eso entonces ya tenemos el periodo, que es lo que nos hacía falta para multiplicar tanto este dato como este dato. Y con eso ya podemos terminar nuestras fórmulas. ¿Hasta aquí vamos bien? Repito alguna parte. ¿Por cuál multiplicamos las fórmulas? ¿Por el periodo? Depende, este va a ser el AW, que sería el factor de siniestralidad última, por AV, por la prima de vengada, ¿no? Ok. Y este de aquí era el condicional que ya habíamos puesto, por la prima de vengada, por igual el factor de devengamiento. Aquí volvemos a lo mismo, podemos separarlo para que quede más claro. Aquí simplemente copiamos esta fórmula, la ponemos acá, y aquí pues simplemente sustituimos para que nos quede más claro. Ya. Y entonces ya aquí se ve que multiplicas tanto este como este por prima de vengada. Aquí en este pues podemos, aquí ya lo habíamos separado, pues aquí también ya lo separamos para que quede claro. Y lo copiamos todo hacia abajo. Y hacemos validaciones. El mínimo es 0, ya ahí tenemos un problema. El mínimo no puede ser 0. ¿No? Y el máximo es 3, que ese pues no habría problema. ¿Qué entonces podemos hacer? Y es más, hasta sí. Aquí le podemos poner máximo entre 1 y lo que me dé. Si la operación te da 0, pues te va a poner 1. Aquí ya seleccionamos. El mínimo es 1, el máximo es 3. Ahora, hay algo aquí. Tú puedes seleccionar ciertas columnas. Te vas a datos y le pones filtro. Y aquí te vas a ir seleccionando o te va a mostrar qué datos o qué valores son los que hay ahí. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Muéstrame todos los que tienen 0. Vamos a ver por qué chingados no está saliendo 0. La lógica, ¿cuál sería de por qué nos está saliendo 0? Si no sale 0, pues es porque haya algo que estás dividiendo entre 0. Los días de vengado son 0, aquí lo tenemos. Entonces, tanto el inicio de vigencia como el fin de vigencia, ¿sí? El inicio de vigencia como la fecha de evaluación, que es en donde estamos restando, son la misma y por eso nos da 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía propiamente no se estaría devengando nada. Pero pues ese podría ser que no sea posible. Entonces aquí tenemos de dos. Uno,
La lógica nos dice que esto está bien o que está mal. Que estos empiecen aquí. El 31 de diciembre del 2021. Misma fecha que que la fecha de evaluación. ¿Es eso posible? Esa es la primera pregunta. Sí, sí es posible. Pueden empezar las pólizas en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, ahí está bien. Vámonos a la segunda pregunta. ¿Cuántos días de vengados tiene esa póliza? Ninguno. Uno, ¿no? Lo platicamos un poco la clase pasada. ¿A qué hora empieza la cobertura? A las 12 del día. O puede empezar a las 12 del día o puede empezar a las 0 horas, ¿no? ¿A qué hora estás tú valuando la reserva? ¿O tus valuaciones a qué hora son? ¿Perdón? Después de que acabó el día. Cuando termina el día, o sea, a las 11:59 con 59 segundos. Entonces, independientemente si empezó cobertura a las 0 horas o si empezó cobertura a las 12, ¿ya devengó algo, sí o no? Sí, por lo menos un día, ¿no? Sí, por lo menos un día. Bueno, por lo menos medio día. En el peor de los casos, medio día. Pero entonces ya devengó algo. Entonces, nuestro periodo no puede ser 0. Y ahí es en donde entonces lo tenemos que arreglar. Por eso el ponerle la condición de, bueno, el máximo entre 1 y lo que te salga. ¿Sí? Ahora, imaginémonos por un momento que estamos valuando al 31 de diciembre del 2021 y hay pólizas que tienen inicio de vigencia primero 5 de enero del 2022. ¿Eso sería posible? La fecha de evaluación y en teoría, o vamos a ponerla más fácil. Nuestra fecha de evaluación es 22 de septiembre del 2023, es decir, el día de hoy. Y nos encontramos con algunas pólizas que dicen inicio de vigencia 1 de octubre del 2023. ¿Eso es posible? Sí, ¿no? Sí, pero nunca Porque sí, se nada, ¿no? Sí es posible porque las compañías de seguros pueden emitir anticipadamente. A eso es a lo que se le llama. Yo lo estoy emitiendo a lo mejor ayer, antier o la semana pasada, aunque todavía no vaya a empezar vigencia. La única cuestión es que en este punto no tiene nada de vengado, ¿sí? Y entonces, si no tiene nada de vengado, ¿cuál sería su reserva de siniestros ocurridos no reportados? ¿Cero? 0. Tal cual lo dice su reserva, el nombre, siniestros ocurridos no reportados. Es imposible que ya haya ocurrido un siniestro si todavía ni siquiera empieza vigencia, ¿no? Entonces, esa sería la única cuestión que tendríamos que tener en consideración a la hora de poner nuestra fórmula. Porque si hay pólizas anticipadas en nuestro listado, ¿sí?, emitidas anticipadamente,
nuestra reserva de IBNR debería de ser 0. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Profesor, ¿podría poner de nuevo Sí. la fórmula de al lado? La de la columna AV. Esa. Aquí está. Gracias. ¿Por qué ahí me aparece son? Porque a esta matriz, yo les comentaba, a la celda le puedes poner nombre o a la matriz también le puedes poner un nombre a una matriz de información. ¿Cómo le haces? Igual seleccionas y le pones el nombre. Aquí le pusimos RRC o ya estaba como RRC. ¿Cómo se le pone el nombre? Igual que como se le puso, le escribes aquí directamente el nombre que quieras. ¿De qué sirve? Pues para la lectura de la fórmula dices, está utilizando la tabla de siniestros ocurridos no reportados. Ay, perdón. Siniestros ocurridos no reportados, ¿no? Entonces tú sabes que pues estás agarrando al menos la información correcta, ¿vale? Para terminar el cálculo, necesitamos llenar esta tabla. Tenemos que aquí sumar todo lo que es el BEL de automóviles, aquí el de diversos, el BEL de Sonor de automóviles, acá el de diversos, la desviación de RRC de automóviles diversos y así sucesivamente. ¿Cómo se puede hacer esto? Se puede hacer de varias formas, ¿sí? Número 1, podemos hacer una tabla dinámica. Si tú te vas aquí a insertar tablas dinámicas desde una tabla o rango, te aparece esta información. Si toda la información está sin espacios y todo eso, en automático te la detecta y te la pone. Si tú quieres estar completamente seguro, pues seleccionas toda la información y le agregas la tabla dinámica. ¿Sale? Cualquiera de las dos formas, pues te puede llegar a funcionar. Luego te dice dónde hacerla, en una nueva hoja o en una hoja o pestaña ya existente. Aquí como la podemos poner acá. Aquí ya nos salió. Entonces, tabla dinámica. Le ponemos en una hoja existente y te puedes mover y decir, ¿sabes qué? La quiero que me la pongas aquí. Y ya le pones a aceptar. Y te aparece ya esta tabla dinámica y te aparecen todas las columnas que tengas. Si la tabla es muy grande, como es este el caso, te dice más tablas. ¿Sí? Y entonces ahí le aprietas y creará una nueva tabla. Es un rollo. Traten de hacer una tabla lo más pequeña que puedan, ¿no? Y aquí ya puedes acomodar automóviles, lo quieres en columna o lo quieres en renglón, ¿sí? Y luego dijimos, hay que sumar el BEL. Entonces buscamos dónde está el BEL. BEL de riesgos en curso, aquí está. BEL del Sonor, acá está. Luego dijimos que es la desviación. Y acá está. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de la tabla dinámica? Número 1, que utiliza más memoria que
que hacer algunas fórmulas. Algunas veces es mucho más conveniente la tabla dinámica, pero el gran tema que tiene la tabla dinámica es, por ejemplo, esto. Aquí están conscientes que tenemos la suma del VEL de la RRC. Si yo aquí la borro, en la tabla dinámica sigue apareciendo el dato. Solamente se va a borrar cuando le pongas actualizar. Y entonces ya no tengo ningún dato. ¿Sí? Mientras no actualices las tablas dinámicas, se va a quedar con la información previa. Entonces eso puede llegar a ser algún tipo de problema, ¿sí? Sobre todo si tus datos son dinámicos. Es decir, pues que tienes un formato como este, que a lo mejor simplemente sustituyes esta información y ya te puede calcular todo. El problema va a ser que siempre las tablas dinámicas las vas a tener que estar actualizando. La otra es con una fórmula que se llama sumar sí. ¿Qué rango tienes que considerar? En este caso vamos a tener que considerar el ramo. ¿Por qué? Porque ese es el que tenemos. Entonces te dice qué rango o dónde voy a comparar la información y le seleccionas. ¿Cuál va a ser el criterio? Es decir, todos los datos que me coincidan con qué valor o con qué número o con qué lo que sea, pues entonces ahí lo tienes que poner. Y dices, ok, de todas esa tabla, todos los que me coincidan con automóviles los voy a considerar. Pero ¿qué es lo que voy a sumar? Y ahí entonces le seleccionas la columna que quieres que te sume. ¿Sí? Que en este caso pues queremos la fórmula del VEL. ¿Sí? Y esto lo podemos mover para poderlo copiar en varios lados. Ahorita me va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque estoy sumando la misma columna. Pero el VEL del Sonor sabemos que es AX y ya lo podemos sustituir. AX. La desviación de RRC es el AS. Entonces aquí le ponemos AS. Y la desviación del Sonor es AZ. AZ. ¿Sale? Hasta aquí estamos llegando a lo mismo. Sí, no. Esta suma ya se las había puesto, es lo que venía en el formulario de la proporción. Habíamos puesto que la proporción era la suma de las desviaciones entre las sumas de las reservas y literalmente es pues lo que estamos haciendo. La suma de la desviación entre la suma de todas las desviaciones de todos los ramos. Aquí son 2 ramos, pues solamente se suman estos 2. Pero si fueran más ramos, tendríamos que sumar. ¿Qué nos tiene que sumar estos porcentajes? El 100%. Ahí no puede haber de otra. No puede ser ni más ni menos. Con eso validamos que nuestra fórmula de proporción está bien. Luego, base de capital. ¿Qué decía que era el base de capital?
es el requerimiento de capital de solvencia, que son estos 15 millones, por la proporción. Y volvemos a lo mismo. Esta suma de aquí me tiene que dar esos 15 millones. Si me da menos, pues está mal. La duración la tenemos acá. Este es el de autos, este es el de diversos y del son. Autos y diversos. El margen de riesgo, que era el base de capital por la duración por la tasa R que tenemos acá. Y la reserva es el BEL más el margen de riesgo. Y aquí eso es lo que tenemos. ¿Sale? Esto es lo que nos suma el RC, esto es lo que nos suma el IBNR o el SONOR. ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, ¿podría poner tantito la fórmula de margen de riesgo, por favor? Uh-huh. Gracias. Ok. Entonces, ya tenemos nuestro cálculo, ya estamos llegando. Este es el cálculo de nosotros. Y la compañía nos dice, oye, ¿sabes qué? Mi cálculo es este. ¿Sí? Lo propio que tendríamos que hacer pues, es sacar una diferencia. La diferencia puede ser auditor menos compañía o compañía menos auditor. Ahí sí que es como ustedes gusten. No hay una regla en específico para eso. ¿Sí? Y simplemente como referencia, pues una porcentual para que nos diga qué tanta diferencia hay entre uno y otro. Pues en diferencia estamos pues mal. Ustedes, de acuerdo a lo que les expliqué, ¿qué tipo de opinión darían con estas diferencias? Acuérdense, está la opinión sin salvedades, con salvedades, una opinión negativa o abstenerse de opinar. ¿Cuál darían ustedes? La opinión negativa. Una opinión negativa. No puede ser sin salvedades porque pues obviamente no estamos llegando a lo mismo. No puede ser con salvedades
porque pues, la diferencia es sustancial. No podrías abstenerte de opinar porque sí contaste con todos los elementos para poderlo calcular, para poder hacer el análisis y demás. Por eso tendría que ser una opinión negativa. ¿Sí? Las reservas no reflejan las obligaciones de la compañía. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se tendría que hacer. Ahora, la parte complicada. Necesitaríamos poder llegar al por qué la diferencia. Recuerden que lo que yo les he comentado es, sí está bien que digamos, no estamos llegando a lo mismo y demás. Hay unas diferencias, pero nuestra chamba también es tratar de identificar cuál es el problema, en dónde están las diferencias. Aquí, para poderlo hacer, necesitaríamos solicitarle a la compañía toda esta información. ¿Sí? Simplemente con la información que tenemos aquí al lado no vamos a poder llegar a saber por qué las diferencias. Necesitamos pues el cálculo. No sabemos si sí vayan a tener este desglose, pero volvemos a lo mismo. Nosotros somos los auditores y le podemos decir, necesito que de cada póliza me des esto. ¿Sí? A eso se le llama layout. Y entonces tú le dices, este es mi layout que necesito de cada póliza. Y ya la compañía te podrá decir, oye, ¿sabes qué? Pues estoy jodido porque no te lo puedo ni preparar, o esto es lo que te puedo dar. Y con base en eso podemos tratar de ver cuál es la diferencia. ¿Sí? Pero pues de entrada necesitamos pedirlo. Porque como les comento, de nada sirve decir estás mal si no les dices que tienen que corregir. ¿Sale? Entonces, lo que nosotros nos correspondería en este caso es, uno, esto sería, no es propiamente adecuado esperar y ponerlo en el dictamen y decirle aquí está. Siempre tienes que irle avisando a la compañía que estás auditando, independientemente del tipo de auditoría, más o menos cómo van tus resultados. Si encuentras una diferencia como la que estamos encontrando, es nuestro deber decirle, oye, ¿sabes qué? Estamos fregados, ¿no? Tengo una diferencia de 70%, 38% en una de las reservas a nivel global. Si me voy a nivel por ramo, pues bueno, las diferencias son peor, porque en autos la diferencia en riesgos en curso es casi del 100%. Entonces, estos avances los tenemos que ir dando, ir comentando. Entonces, obviamente a las compañías no les va a gustar que se ponga eso. ¿Sí? Ellos ¿por qué? Porque una diferencia de este nivel implicaría que la Comisión de Seguros y Fianzas los estaría yendo a visitar al día siguiente de que digamos esto a la comisión. ¿Sí? Porque es una diferencia bastante importante. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros vamos comunicando y ellos nos van diciendo. Por eso la recomendación es siempre hacer al menos una auditoría de un trimestre previo, es decir, ahorita que se está terminando septiembre, hacer la auditoría de las reservas a septiembre. ¿Sí? Para que si llegas a encontrar esta diferencia, pues les des chance a la compañía de que haga los ajustes pertinentes y lo arregle. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? Ok. Todo bien, profe, gracias. Ya que no hay dudas ni nada, ¿quién me dice que hicimos mal en el proceso? ¿Qué hicimos mal en el proceso?
Es más, vamos a ponerlo interesante. Quien me lo diga en los próximos 5 minutos, ¿qué fue lo que hicimos mal? Está exento en la materia. Yo creo que es lo de cuando calculamos la desviación. No, el Bell de Sonor, no sacamos lo sacamos solo del Bell de ISO, creo, el de Sonor. Y no lo sacamos como el de ISO más el de gastos. Ahí está el Bell de... No, pero el de Sonor. Lo que pasa es que no hay. ¿No hay? O sea, no se utiliza el de gastos. Si vemos la fórmula, aquí te dice que el Bell es índice de siniestralidad última por prima de vengada por el periodo. Pero el de gastos no. Entonces no va por ahí. Profe, bueno, ahorita que comentó cuando vimos lo de las desviaciones, en el factor de devengamiento, ¿sí toma en cuenta las que son emitidas por anticipado? Bueno, sí tomamos en cuenta las emitidas por anticipado. A ver, vamos a ver. Fecha de inicio de vigencia. El máximo es 31 del 12 del 2021. No hay emisiones anticipadas. Entonces no va por ahí tampoco el tema. El error no es en la parte de redondeo. A ver en qué. En que dijimos hacia arriba, ¿no? Entonces si tiene, no sé, 1.01, subiría hasta 2. Pero si ya tiene 1.01 es porque, ejemplo, Sí, porque ya está en el otro periodo. ya está en el otro periodo. Es la tablita más o menos que les puse, entonces tampoco va por ahí. Puede ser que como ya dijimos que la opinión es negativa, no, porque vimos en la presentación de que
no debemos opinar sobre las reservas. No. De hecho, nuestra opinión es sobre las reservas. De hecho, lo que nosotros estamos obligados en esta es opinar realmente de las reservas. Eso es lo que tendríamos que hacer. A lo mejor no podemos opinar de los estados financieros porque nosotros no somos los financieros. O no podemos decir está mal tu control interno. Eso sí es lo que no podríamos decir. Tu control interno es un asco. No podemos decir eso. Sí tendríamos que decir, oye, tu control interno tiene áreas de mejora. No le estás diciendo ni que está bien ni que está mal. Simplemente puede mejorar. Pero sobre las reservas, claro, pues, de hecho es nuestra chamba. Bueno, ya pasaron los 5 minutos. Ay. A ver, yo lo que les pregunté fue qué hicimos mal en nuestro proceso. Nuestro proceso de auditoría. Ah, chinga, mi teléfono. Recuerden, nuestro primer proceso, el primer paso del proceso de auditoría es la planeación. El segundo paso, ¿sí?, es validar toda la información. Y ya el tercer paso es hacer el cálculo. ¿Hicimos el paso 1 y el paso 2? No. No. El paso 1 puede ser que no sea viable porque no hacemos la planeación y todo eso por fines de lo que es la materia y demás. Ok. Pero no validamos la información y ese es un gran problema. ¿Sí? A ver, nosotros tenemos aquí algo que dice facturado. Aquí que tenemos prima. Tenemos otra madre que dice PNA. Tenemos la prima total. ¿Sí? Aquí tenemos una prima de tarifa, una prima de riesgo, una prima de riesgo de vengada, prima de riesgo no devengada, factor de devengamiento, factor de no devengamiento, gasto. Nunca nadie preguntó qué chingados eran. Ustedes confiaron en mí, porque pues, soy el profesor, me imagino. Y yo les dije, agarramos la prima total y con eso calculamos. ¿Es correcto agarrar la prima total? No lo sé, usted dígamelo. ¿Qué contiene? ¿Qué conceptos contiene la prima total? Tiene que haber sido la prima de la columna J, porque la prima total contiene ya comisiones, y todos los gastos, y pues prácticamente la que se le cobra al asegurado. Exactamente. A ver, por eso es muy importante, y perdón que sea repetitivo, pero que entendamos qué es lo que estamos haciendo. La reserva de riesgos en curso, ¿las reservas para qué sirven? Para pagar siniestros. Pues sí. La parte de la prima que se utiliza para pagar siniestros es la prima de riesgo. ¿Sí? Ahora, también dijimos que la reserva de riesgos en curso sirve para regresar el dinero, ¿sí?, en caso de que cancelen la póliza. Pero ojo, no puedo regresarles la comisión porque la comisión ya se la pagué a la gente. ¿Sí? El derecho de póliza pues tampoco se lo puedo regresar. ¿Por qué? Porque yo ya le di una póliza. Los impuestos pues son impuestos. De hecho, yo, compañía de seguros, ya los tuve que haber tratado. No puedo utilizar la prima total para hacer el cálculo de las reservas. ¿Sí? Entonces, tengo que utilizar otra prima. En este caso, suponemos que es la J. Gran ventaja. ¿Sí? Aquí, en lugar de N, que es la prima no total, cambiémosle a J. En lugar de N, cambiémosle a J. Y ya modificando estos dos,
pues se nos modifica todo nuestro cálculo. Nada más que calcule, ahora sí. ¿Y qué creen? Ya tenemos una diferencia muy diferente a la que teníamos. Es más, ya la diferencia, estamos hablando, si vemos el total de las reservas, estamos hablando de que prácticamente es... Ay, no. Estábamos restando esto menos este. Menos del 5%, 460 que tenemos actualmente hablando de diferencia. Pues estábamos en un 100% en alguno de los casos. Aquí donde teníamos el 1.86 era casi del 100%, ¿no? Entonces tenemos que validar y tenemos que entender la información que nos manda el cliente. No podemos nosotros dar por sentado porque yo creo. ¿Sí? Entonces, y de hecho, lo que sí podemos validar, y eso es lo que haríamos la siguiente clase, es que la información esté completa. ¿Con qué les decía que podemos validar eso? Con la información que vienen en balanza. Lo que voy a hacer es mandarle la balanza y vamos a ver qué prima es la que tenemos que tomar. ¿Será la facturada? No creo, porque si tomamos la total, que aquí tenían 2.600 y acá la facturada dice 3.900 y con estos 2.600 estamos más arriba, pues con esta facturada va a estar peor. Entonces esta seguramente no es. Esta prima sonaría que es, pues vamos a validar que también tengamos toda la información. ¿Sí? Imagínense que imagínense que sí es la letra J, pero de aquí para acá ya no tenemos la información. El incremento en la variación ya fue, en lugar del 4.60 que teníamos, ya aquí ya es el 7.6. Ya hay más diferencia. Y todo porque pues, la información no vendría completa. Falta este bonche de información. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y créanme que con muchos auditores he visto que les pasa lo que hicimos. Se lanzan luego al cálculo y no validan. Nos tomamos 2 clases en ver el cálculo que posiblemente sirvieron para nada. Tenemos que regresarnos al principio. Y es la parte que yo les decía del proceso. Es muy importante seguir el proceso de auditoría porque te puedes ahorrar mucho retrabajo. ¿Sale? Entonces, el siguiente miércoles es nuestro examen. Va a ser en el salón A115. Puta madre. ¿Sí? La cita es a la hora de clase, 8 de la noche, ¿sí? El examen es individual. Y ya el siguiente viernes terminaríamos este ejercicio, ¿sale? Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Puedo repetirlo otra vez, profe? Es que se trabó un poco. Que el examen es el próximo miércoles en el salón A115, es de manera individual. Es el único día que se va a hacer el examen, entonces, para que no falten. Okay. Y el siguiente viernes es cuando terminaríamos este ejercicio, ¿sale? Vale. ¿Dudas?
Profe, disculpe, el examen solo incluye a la parte teórica que vimos, ¿verdad? Esta práctica, ¿no? ¿O también? La parte teórica, exactamente. Esta parte de ejercicio no. Ok, vale. Gracias. Bueno, pues si no hay más, terminamos el ejercicio el próximo viernes y nos vemos el miércoles.